Buenas tardes, hermanos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo la palabra del Señor. Yo estaba pensando que creo que podemos generalizar al decir que todos los seres humanos, todas las personas coinciden en que desean ser felices, ¿no? Encontrar la felicidad. Y en la búsqueda de la felicidad, cada uno piensa en lo que necesita para ser feliz. Hace unos años me encontré con una amiga y conversamos un ratito y le compartí brevemente que yo estaba muy feliz porque había conocido a Jesús ya hace otros tantos años. Y me atreví y le dije, ¿tú quisieras venir conmigo a una reunión de mi iglesia? Y ella amablemente me respondió, no, Gaby, gracias. De verdad me alegra que esto te haga feliz a ti, pero yo particularmente no lo necesito. Yo ahorita me dijo, necesito conseguir un mejor trabajo, no estoy contenta, necesito también un buen esposo, necesito estudiar una maestría para ver si eso me ayuda a conseguir algo mejor, cuidar mejor mi salud porque me han encontrado algo y tengo que cuidar mi alimentación. Pero eso es todo, ¿no? Listo, con eso yo estaría ya contenta. Y bueno, me dio un poco de gracia porque ella necesitaba muchas cosas y algunas de ellas eran cosas sobre las cuales ella no tiene ningún control, ¿cierto? Y así vivimos, hermanos, creyendo que necesitamos un montón de cosas sobre las cuales muchas de ellas no tenemos ningún control. Y también por el lado de las cosas materiales, ¿no? Creemos que necesitamos la última computadora, el último celular con la mejor cámara, la ropa que está de moda, no sé, cada uno piense las cosas que cree que necesita. Y el enemigo se ha encargado de hacernos creer a las personas que tenemos la necesidad de estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando nos presenten a Jesús, digamos como me dijo ella, yo no lo necesito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han respondido, yo creo en Dios, Gaby, pero no necesito lo que tú me dices que has encontrado, no necesito lo que tú me estás ofreciendo. Y los jóvenes que tienen tal oferta de cosas materiales, tecnología, y nos muestran imágenes de lo que es el éxito, difícilmente van a creer que necesitan a Jesús. Y debemos reconocer que entre los creyentes, entre nosotros, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hermanos, debemos reconocer y entender que hoy necesitamos al Señor más que nunca, porque el Señor ya viene por su iglesia y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces bombardea a todas las personas con un montón de distracciones que los llevan a pensar que tienen necesidad de muchas cosas y vivimos preocupados por conseguir esas cosas, pero no vivimos preocupados por satisfacer la necesidad que tenemos de Dios. Quisiera que me acompañen a Génesis, al primer capítulo. Y antes comentarles que el 1 de enero de este año, del 2022, yo me desperté y todavía mi familia seguía durmiendo. Y me desperté y lo primero que dije en mi corazón y en mi mente era, Señor, te necesito. Te necesito. Era un clamor que no cesaba, que no se iba, que no se desvanecía, que no pasaba, aunque me paré, hice unas cosas y seguía este clamor, esta frase en mi corazón de una forma fuerte, de una forma que yo no podía dejar de notar y no podía hacerlo parar. Yo decía, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Era lo único que decía, lo único en lo que pensaba. Y me puse a pensar, ¿por qué me he despertado con este sentimiento?
Yo sé que necesito al Señor desde el primer día en que le entregué mi vida, desde el primer día que me convertí. Yo sabía que lo necesitaba, pero este clamor en mi corazón me invitaba a pensar más allá de esta convicción inicial. Entonces, ahora sí, vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Entendemos que la tierra misma, por orden del Señor, comenzó a producir árboles y plantas. Es decir, los árboles y las plantas fueron producidas por la tierra, por mandato de Dios. Y sabemos que los árboles y plantas no pueden vivir sin la tierra. Necesitan a la tierra que los produjo para su crecimiento y sostenimiento. Si los sacamos de la tierra, mueren. ¿Cierto? Vayamos más adelante a Génesis 1, 20 y 21 que dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces ahora, con respecto al agua, ocurre lo mismo. El agua produjo los peces y los animales marinos por mandato de Dios, y sabemos que si sacamos a estos animales del agua, ellos mueren. Ellos necesitan estar en el lugar que fueron producidos. Ahora, vayamos a Génesis 1, 26 y 27, que dice, entonces dijo Dios, hagamos, que es el verbo hacer, sinónimo del verbo producir, al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, así como los árboles dependen de la tierra, los animales marinos dependen del agua donde fueron producidos. Del mismo modo, el hombre, como vino de Dios, depende de Dios. El hombre necesita a Dios como los árboles a la tierra que los produjo y como los peces al agua que los produjo. Así que cuando veamos los árboles y los peces, podemos recordar que ellos vinieron de la tierra y del agua respectivamente, y nosotros del Señor. No podemos salir de Él. Lo necesitamos para estar vivos, hermanos. Una relación con Jesús comienza con el reconocimiento de que tenemos necesidad de Él. Como dice esta canción hermosa, yo te busco con fuego en mi corazón, te anhelo, te necesito y por eso te busco con todo mi ser. Buscamos una relación con Jesús porque necesitamos al Señor en nuestras vidas. Ahora, la pregunta que quisiera desarrollar con ustedes es, ¿por qué? ¿Para qué lo necesitamos? Yo expondré 5 razones, quizás ustedes puedan concluir otras más, pero esta tarde vamos a exponer 5 razones. Primero, el Señor nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, es decir, todos pasaremos por pruebas y necesitamos fuerzas para soportarlas, ¿cierto? En la palabra, José, el hijo de Israel,
pasó por momentos sumamente complicados, que cuando yo personalmente pienso en las pruebas que él pasó, vendido por sus propios hermanos, apartado del padre que tanto lo amaba y cuidaba, vendido como esclavo, metido en la cárcel injustamente, cuando yo pienso en las pruebas de José, solo puedo concluir que él, si no buscaba al Señor, no hubiera podido sobrevivir a pruebas tan fuertes. Y sin duda alguna, él le tuvo que decir al Señor, yo te necesito si tengo que soportar esta prueba, Señor. Entonces, refugiado en Dios, el Señor le dio la fortaleza a José para soportar. Y así, soportando, gracias a la fuerza que Dios le dio, José pudo cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, el cual era grande, era precioso. Y sabemos que el mundo no acude al Señor y vemos las consecuencias. Las personas acuden a distintos medios para hallar fortaleza, pero no la encuentran, porque la fortaleza solo puede venir de Dios. David también reconocía al Señor como su fortaleza. En el Salmo 18, David dice en el versículo 1, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, le vuelve a decir, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí David, quien también soportó duras pruebas, no solo se refiere al Señor como su libertador ante los problemas, también lo está alabando, lo está bendiciendo, porque en medio de la prueba, él reconoce que Dios le dio la fortaleza para poderla soportar. Es distinto el caso de Sansón que encontramos en el libro de Jueces, quien confió en su fortaleza física, que fue un don que de todos modos Dios le otorgó. Y creyendo que esta fortaleza era lo único que él necesitaba, terminó apresado, burlado, humillado, esclavizado por los enemigos del pueblo de Dios, a quienes él mismo tenía que vencer, pero no pudo porque confió en sí mismo. Otra razón por la cual necesitamos a Dios, hermanos, está en el libro, en la carta a Judas 1:24, que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo estoy segura que todos los que estamos acá quisiéramos perseverar hasta el final de la carrera, ¿cierto? Pero la verdad es que en todos estos años, en mi caso y quizás también en el de ustedes, sean pocos o muchos años que están en el Señor, hemos visto a personas acercarse a Dios y luego alejarse, sea porque son atraídos por el brillo de este mundo y regresan a Él, o porque los problemas que vienen a sus vidas los desaniman, sea por cualquier razón, vemos que las personas se alejan del camino. Nosotros mismos no tenemos el poder para guardarnos sin caída. El profeta Daniel, en su juventud, propuso en su corazón no contaminarse. Pero él sabía que él necesitaba al Señor para cumplir con esta propuesta que había él puesto en su corazón. Él era un hombre de oración y es allí en donde encontró el poder para guardarse y no contaminarse. Si él hubiera pensado que él solo, por voluntad propia, por fortaleza propia, podía guardar su corazón, podía dejar de contaminarse, no hubiera podido. No hubiera podido porque nosotros no podemos hacerlo solos. Daniel buscaba al Señor y esa relación con el Señor fue la que lo guardó sin caída. Si tú crees que puedes permanecer solo por el conocimiento de que este es el camino correcto, entonces no le estás diciendo al Señor que lo necesitas para correr la carrera, para pelear la batalla, como dijo Pablo, y llegar a la meta.
Solo Él puede darte el poder para perseverar y para guardarte sin caída. Por lo tanto, necesitas al Señor. Otra razón por la cual necesitamos a Dios la encontramos en Filipenses 4:19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también al mismo tiempo quisiera que veamos Mateo 6, 32 y 33, que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe perfectamente que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las personas nos preocupamos por qué vestiremos, qué comeremos, cómo pagaremos, a dónde iremos, etc. Pero si estamos con el Señor, su palabra nos dice claramente que Él sabe qué necesidades tenemos. Él se preocupa, dice también su palabra, por alimentar a las aves del cielo. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, va a estar pendiente por proveer a sus hijos de lo necesario? ¿Cuánto más? El problema es que queremos más de lo necesario muchas veces, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos y Él lo va a proveer. Dice que Él proveerá todo lo que nos falte y que si nosotros le buscamos, porque dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, si nosotros le buscamos, Él añadirá el alimento, el vestido y cualquier cosa que necesitemos para estar bien, para sentirnos bien. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Nuestro Padre está en control de cada necesidad y Él es perfecto y nos conoce a la perfección. Quería compartir al respecto de este punto la historia de George Mueller, un hombre de Dios que en su juventud él fue rebelde, mentiroso, hacía apuestas, fraudes, y esto lo condujo a ser encarcelado a la edad temprana de 17 años. Y su padre tenía los medios y lo sacó de la prisión. Hasta que también joven entregó su vida a Cristo. El ministerio más conocido de George Mueller fue el de los orfanatos que fundó con su esposa, los cuales llegaron a cuidar a miles de niños sin hogar en Inglaterra. Él comenzó con esta tarea en su propia casa y sin ningún recurso, porque él decía que él solamente necesitaba al Señor para cumplir cualquier tarea y para abastecer cualquier necesidad. Él era un hombre de oración. Y poco a poco empezó a llegar ayuda de personas que querían apoyar la obra de los Mueller. Y él registraba minuciosamente cada ayuda que llegaba. Era muy transparente en esto. Cualquiera podía acudir a sus registros para verificar que la ayuda había sido entregada, considerada y cómo había sido utilizada. Y es muy conocida la ocasión en la que estaban todos los niñitos sentados en las mesas para tomar el desayuno, pero no había nada que darles de desayuno. Sin embargo, la fe de George era tan grande que él de todos modos hizo la oración de gratitud por los alimentos y bendijo los alimentos. Y en ese momento, cuando terminaron de orar, les tocaron la puerta de la casa y era el panadero que traía pan fresco para el desayuno, y luego les tocó la puerta el lechero cuyo carro se había malogrado en la puerta del orfanato y no quería que se desperdicie la leche, entonces se las estaba donando a ellos enteramente. Increíble, hermanos, de verdad, este testimonio. George Mueller dice su biografía que nunca, jamás él solicitó ayuda financiera, nunca acudió al endeudamiento para ninguna de las tareas que él tenía que cumplir, porque él estaba seguro que si él buscaba al Señor
y confiaba en Dios plenamente. Él sabía que Dios iba a proveer todas las necesidades, no solo personales para él, su esposa y su hija, sino también para la obra que Dios había puesto en sus manos. Él fue un hombre de fe y su testimonio de verdad es impresionante. Es impresionante saber lo que una vida de fe, una vida que sabe que solo necesita al Señor, puede lograr. La siguiente razón la encontramos en Proverbios 21:31, que dice: el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es decir, nosotros nos podemos esforzar, es importante ser diligentes, preocupados, esforzados, preparados para toda buena obra, dice la palabra, pero la victoria de nuestros planes y proyectos depende de la voluntad del Señor. Vemos en la palabra el caso de Gedeón. Los madianitas, un pueblo enemigo de Israel, tenía ya 7 años causando gran aflicción a los israelitas. Destruían sus tierras, los atacaban, los dejaban sin comida, sin frutos, sin animales. Y era un pueblo muy poderoso, este pueblo enemigo. Venían en sus camellos y destruían toda la tierra de los israelitas y los empobrecían. Entonces, tras escuchar el clamor de Israel, Dios le habló a Gedeón y le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. A lo que Gedeón respondió: ¿cómo voy a hacer eso? Ellos son poderosos. ¿Cómo voy yo a poder hacer eso? Y Dios le dijo: yo estaré contigo y los derrotarás como si fueran un solo hombre. Y sabemos que eran miles, hermanos. Entonces Gedeón, obediente, junto con 32,000 israelitas, acamparon para pelear contra los madianitas. Pero Dios le dijo a Gedeón que eran demasiados hombres, los israelitas. Y como Dios conoce nuestros corazones, le dijo a Gedeón que para que Israel no se enorgullezca y crea que la victoria fue porque ellos eran muchos, el ejército de Israel tenía que ser mucho menor, tenía que reducirse. Finalmente, el ejército israelita pasó de 32,000 hombres a 300 hombres. Y con eso el Señor le dijo a Gedeón: anda a pelear. El Señor, hermanos, no necesita un gran ejército para vencer. Él solamente requiere nuestra obediencia. Gedeón no necesitaba ir con 32,000 hombres a pelear. Él solo necesitaba seguir las instrucciones del Señor. Dios quiere que estemos consagrados a Él, que sepamos que solo lo necesitamos a Él y que Él va a proveer todos los recursos para que enfrentemos con éxito cada desafío que se nos presenta en esta vida. Volviendo entonces a la historia de Gedeón, como el Señor nos conoce perfectamente, Él sabía que Gedeón tenía temor en su corazón. Entonces le indicó que se acerque al campamento de los madianitas para que pueda oír la conversación de los madianitas. Gedeón, con temor, obedeció y escuchó el momento exacto en el que un madianita le contaba a otro, a su compañero, que había tenido un sueño en el que veía que se destruía su campamento. Entonces su compañero le dijo que el sueño significaba que Dios había entregado a los madianitas en las manos de Israel. Es decir, Dios ya había preparado todo para la victoria de Israel. Había llenado de temor al ejército de los madianitas, a los enemigos, y entendemos que un ejército atemorizado está completamente debilitado. Y dice en Jueces 7:15 que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, obviamente, bendijo, alabó al Señor. Y vuelto al campamento de Israel, dijo:
levantémonos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón ya estaba convencido que Dios ya había dado la victoria. Es preciosa esta historia, hermanos, porque vemos que Dios guió a Gedeón en cada paso. Gedeón se dejó guiar, fue obediente, siguió las instrucciones, porque él sabía que solo necesitaba a Dios para vencer. Él dependía de Dios para obtener la victoria deseada. Y finalmente así fue. Israel tuvo una victoria absoluta. Y algo así solo lo puede hacer el Señor, hermanos. La última razón que veremos es que necesitamos al Señor porque solo Él puede cambiarnos. Solo Él puede transformarnos, limpiarnos, si lo seguimos, si lo obedecemos. No un cambio superficial, sino un cambio interno verdadero que solo Dios tiene el poder para realizar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Quizás a ti te ha pasado como a mí, que intentas cambiar un mal hábito, un pecado, pero no puedes solo. Siempre regresas a lo mismo. Lo máximo que logras es disfrazarlo, quizás hablar de una forma más prudente o hacerlo en oculto. Pero eso quiere decir que no lo has logrado cambiar, que no has sido transformado aún. Y esto es porque para cambiar realmente necesitamos a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo haciendo la obra en nuestras vidas. Y lo dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Del mismo modo, no solo para cambiar malos hábitos o pecados, sino para cumplir los roles que tenemos que cumplir en el trabajo, en los estudios, como siervos de Dios, como padres algunos de nosotros, como hermanos, como hijos. Solo Dios nos puede equipar, solo Dios nos puede transformar para cumplir con cada uno de esos roles, tareas y responsabilidades que tenemos. Hermanos, si el Señor nos puede proporcionar todo esto, fortaleza, guardianía, provisión en todo aspecto, victoria y transformación de nuestro ser, para ser mejores cada día, para parecernos más a Él, ¿necesitamos algo más? No, Cristo es lo único que cada uno de nosotros necesita. Una relación con Él es lo único que necesitamos. Cada uno de los que estamos aquí, cada persona de esta tierra, los creyentes, los no creyentes, lo único que necesitamos es a Jesús. No necesitamos nada que este mundo nos pueda ofrecer. Recordemos al rey David, quien al inicio de su vida no tuvo mucho, pero luego tuvo un gran reino, una numerosa descendencia, palacios, riquezas, lujos, mucho más de lo que algún día él pudo imaginar y desear. Sin embargo, nada de esto lo satisfacía. El Salmo 63, escrito por él, lo demuestra. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En la tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Por qué? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. David era un hombre que había tenido todo lo que nosotros podríamos imaginar, toda la riqueza, la fama y el poder. Sin embargo, él dijo que su alma tenía sed de Dios. Nada, hermanos, de lo que tuvo lo sació como Dios lo había satisfecho. Él dijo que mejor era la misericordia de Dios que la vida. Y él tuvo una vida llena de cosas de este mundo.
una vida que muchos podrían anhelar. Él tuvo todo, pero su ser solo anhelaba, solo necesitaba a Jesús. Nada de este mundo lo llenó. Solo Jesús podía satisfacer su corazón. Hermanos, todos coincidimos en que los días son cada vez más malos, más oscuros, en que la maldad se multiplica, como nos advierte la palabra. Por tanto, necesitamos cada día más al Señor y lo necesitamos mucho más de lo que nosotros entendemos. El enemigo, dice la palabra, está como león rugiente y quiere que nuestra atención esté puesta en muchas distracciones, en muchas necesidades que creemos que necesitamos y desenfocada nuestra mirada de Jesús. Pero sepamos que no hay otra ayuda, no hay un mejor lugar donde poner nuestra confianza, nuestra esperanza. Él es el único que nos puede ayudar. Quizás sabemos que necesitamos al Señor, pero Él quiere que lo pongamos en práctica. El Señor quiere que nos demos cuenta que lo necesitamos y que no se trata solamente de decirlo o de pensarlo, sino de buscarlo cada día diligentemente, porque lo anhelemos, porque lo necesitemos, porque necesitemos su presencia, su guía, su palabra, su aliento. No sigamos caminando como si no necesitáramos a Dios. Yo pensaba, ya pasó un mes de este año 2022. ¿Cómo te ha ido con el Señor? Aún te quedan 11 meses para que este sea el año en el que le dijiste al Señor, te necesito, Señor. Y le permitiste ayudarte, guiarte, fortalecerte y transformarte. Tienes aún la mayor parte del año, el 92% de este año, para acercarte a Jesús y decirle cuánto lo necesitas, obedecerlo y dejarlo hacer su perfecta voluntad, como lo hizo Gedeón, como lo hizo José, como lo hizo Esther, como lo hizo George Mueller. ¿Cómo no conmovernos al saber que el Dios de la creación, como hemos leído en Génesis, nos anhela celosamente? Él quiere que nos demos cuenta que lo necesitamos y que nos esforcemos por buscarlo cada día de una forma íntima, renovada, sincera. Que le digamos, Señor, te necesito en todos los aspectos de mi vida. En mis estudios te necesito, en la relación con mi familia te necesito, en mi salud te necesito, en mi trabajo te necesito, en cada decisión, en cada día para que me alientes, en cada prueba para vencer, en cada momento para perseverar. Pidámosle, hermanos, esta tarde con corazones sinceros al Señor. Acércanos a ti, Señor. Te necesitamos más que nunca. Sana nuestros corazones, dirígenos, Señor. Si no estamos en la dirección correcta, cámbianos, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, que tú puedes hacer una obra perfecta en nosotros. Te necesitamos tanto, Señor, más de lo que somos conscientes, más de lo que podemos expresar. Necesitamos, Señor, que nos llenes de tu poder, de tu sabiduría. Te necesitamos más que nunca y más que a nada. No hay otra ayuda, no hay donde más poner nuestra confianza. Que esa sea nuestra oración de cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios,
pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito.